Y aquí estamos un jueves más compartiendo, charlando en familia. Hoy seguimos de invitado. Lo hemos expulsado, no, le hemos dado vacaciones a Álvaro de Castro, porque hace varios programas que no está con nosotros, pero seguimos suplantados por un equipo internacional. Hasta hoy. Hasta hoy, sí. O hasta el próximo, nunca se sabe. Ah, bueno. Con dos punteros veloces. Mirá como que en el medio, derecha e izquierda. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que el otro día escuché a una persona hablar de la gran carencia de déficit de atención que existe en este tiempo. Y uno se replantea, el estudio venía específicamente sobre maestros que dicen cómo retengo la atención de los chicos cuando cada niño está acostumbrado que si en 1 segundo y medio no le gusta lo que vio en su red social, automáticamente pasa al siguiente video o escrolea, como le dicen, a uno a otro hasta que se quedan, no sé, 30. Bueno, hay un gran problema, acá en Uruguay por lo menos, que es el de la comprensión lectora. Uh-huh. ¿Entendés? Que yo creo que también va muy de la mano en otro aspecto, por otro lado, pero al no tener comprensión lectora, tampoco se te da por agarrar un libro. Es muy raro ver un niño, un joven, un adolescente leyendo. Leyendo. Exacto. Y si lo encontrás algo así, sácale una foto. Exacto. Salvo que tenga que estudiar por una materia claro. un examen o lo que sea. Básicamente, y cuando hablo de leer, no necesariamente papel físico, puede ser un PDF en la computadora también. Exactamente, que es un puede formato ser. Que también. Sí, puede ser una conferencia, puede ser una cantidad de cosas también, exacto. ¿no? Que entran por otro lado. Entonces, lo que están generando hoy las redes sociales es un grave problema de déficit de atención porque no logran los chicos concentrarse mucho tiempo en aprender algo. Uh-huh. Como decías vos, Pablo, una de las cosas que uno recuerda cuando hacía años atrás salía, voy a poner alguien que sé que te gusta mucho, salía el nuevo libro de Caetano y lo tenías en tus manos, era la adrenalina por decir, lo voy a leer a ver qué dice. Claro, ¿no? Claro, sí, lo sigo haciendo. Sí, yo sé que vos sos un gran lector. Pero hoy las nuevas generaciones no están tan en esa por la déficit de atención que tienen porque les cuesta muchísimo concentrarse porque un libro no se lee en 3 segundos. Exacto. Capaz que una persona, ¿cómo es que se llaman en Facebook esos videos cortitos? Clips. Reels. Ahí va. Reels. Sí. Son más efectivos a veces con algo que sea poderoso, ¿no? El mensaje, uh-huh. Que de repente escucharse toda una prédica de 1 hora. Yo te puedo decir que... O sea, de repente capta más la atención. Hablando de estadísticas puramente de lo que me pasa a mí, la gente ve mucho más reel. Nosotros hacemos la prédica en el Cerro, nos pueden encontrar, ya aprovecho mandar el chivo, ¿verdad? Defensores Cerro, nos encontrás en YouTube, nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Instagram y también en Spotify. Pero también de cada prédica muchas veces tomamos un extracto de la prédica y el crecimiento de vistas que tienen esos pequeños mensajes es exponencial abiertamente. Y te ve mucha gente y te lo comenta y te dicen cosas, los que te cuentan a favor, los que te cuentan en contra, pero a la gente le cuesta. Y eso nos lleva a un replanteo muy profundo. Porque si a mí me cuesta retener, ¿cómo hago yo, Manolo, a una persona para que lea la Biblia, por ejemplo? Donde los primeros 3 segundos leas algo que no te gustó. Porque exacto. A veces la Biblia no todo te gusta. Decir, empezás a leer Mateo y arrancás con la genealogía de Jesús. Te iba a decir eso. Cuando te hacen la historia y comienzan a nombrarte todos los nombres y todo ese libro genealógico de específicamente la persona que se está hablando en ese libro, y puedes tener 2 capítulos que lo que están es dándote toda una... datos. ¿Cómo tú captar esa atención? Pues es preocupante. Buscar la forma de cómo poder captar esa atención dentro de nuestra vida cristiana. Hoy día, cuando ya estamos tan acostumbrados a ese tipo de sistema, tenemos que entonces empezar a estudiar la forma que utilizan la gente secular para poder captar la atención
y nosotros comenzar a aplicarla. Claro, pero yo me hago el replanteo lo siguiente. Un culto, no importa en dónde sea. Una prédica como poco, o sea, 20 minutos, 15 minutos, como que sea muy cortita y específica. No compito con 15 segundos, ¿no? No. No hay forma. No. Y cómo en estos tiempos, la verdad, la iglesia en ese aspecto es como que es un monólogo y tenés que tener mucha gracia y mucho carisma, por decirlo, para lograr atender. No hablo de personas de mayores de 50 que ya estamos acostumbrados y podemos quedarnos una hora. Hablo específicamente de las nuevas generaciones que están acostumbrados a redes que viven funcionando con un teléfono. Sí. Para mí, el asunto aquí es educación, formación. Por eso es que no se leen libros hoy en día, por eso es que no se lee. Exacto. Porque no enseñamos nosotros hablamos de la generación de cristal, pero ¿quién creó la generación de cristal? ¿De dónde aprendieron ellos eso? ¿O fue que no lo enseñamos o fue que los dejamos hacer lo que quisieran? ¿O fue que no se invirtió en Correcto, educación? correcto. Pero entonces... Se invirtió en otras cosas y no se, los gobiernos, estoy hablando, Sí. los gobiernos no han invertido en educación. No, ni la casa. La familia, yo te iba a decir la familia. Porque tu hijo tú le tienes que enseñar. La familia incide muchísimo. Ya arranca desde la familia. Correcto. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, vos decís, ¿por qué leo yo? Bueno, yo no leo porque de repente me haya gustado a mí a arrancar siendo un niño leyendo, sino que mi madre me decía, no, después de comer, a jugar al fútbol en la calle, no. A dormir la siesta O leer un libro. o leer un libro. Sí, y eso es Entonces yo en educación. esa época leía, o sea, te estoy hablando con 9, 10 años, leía libros de John Stenberg, entonces enteros. Vos me hiciste reír, me acordé de algo. Yo tendría 11 años y le digo a mi madre, me dice, viste, Día del Niño, esas cosas. ¿Qué querés que te regale? Un libro sobre la relatividad de Einstein. Y mi madre salió desesperada a buscar a la librería cómo entender la relatividad de Einstein para niños, porque además yo tenía 9 y 10 años. Y ahí me trajo 3 libros más o menos que los leí, eso, porque me encantaba eso. Pero hoy es muy difícil captar la atención de la gente. Por eso es que son buenos los reels. Los reels, si los hacemos intencionales, para llamar la atención, para que la gente quiera más, entonces ahí es que podemos alcanzar un poquito, empezar a ese alcance. Pero también tenemos que llevar a la gente, por ejemplo, como siempre dice Álvaro, y ustedes, empieza leyendo los evangelios, no empieza leyendo el Génesis. ¿Sabe? Hay formas y hay formas. Hoy en día tenemos, gracias a la tecnología, que la podemos usar a favor, podemos bajar la Biblia y bajarla en varias versiones. Y eso también atrapa a la gente. Claro. Voy a bajar varias versiones, voy a leer evangelio, voy a comparar versiones y voy a poder entender. O leo la que más me guste, cómo está Correcto. escrito. Claro. Correcto. Pero de cualquier manera, creo que uno de los grandes desafíos que existe hoy como la iglesia es, número uno, es cómo llamamos la atención de un mundo. Porque una cosa es estar dentro de la iglesia y ya estar dentro de las rutinas de la iglesia que uno ya está acostumbrado. Cómo llamar la atención de un chico que entra por primera vez a la iglesia. ¿Qué necesita? De una persona. Porque detrás de todo hay una necesidad. Sí. ¿No? De hecho, si nos ponemos a buscar un poco cómo trabajan estas redes sociales, cómo trabajan estas personas o estos influencers, según ellos ya van dando temas y van agotando esos recursos o esos temas, deben de tener o tienen, entiendo yo, personas que son los que están dándole o alimentando esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está en tendencia, esto, para poderte mantener En realidad, captando esa marketing. atención. Sí. Sí. Un estudio de marketing. Sí. En realidad hoy, lo hablamos hace unos días atrás en los programas anteriores, inteligencia artificial. Te da los temas candentes, los temas de mayor audiencia, etcétera, etcétera, y por ahí van. Pero mejor que la inteligencia artificial en ese sentido es tú tener gente que se dediquen, que tomen el tiempo para ver cuál es la necesidad del joven, cuál es la necesidad del niño. Porque ahí es que tú vas a atraer su atención. Hacer un estudio. Cuando tú empieces a llenar esa necesidad y a decirle,
esto es lo que tú necesitas y esto, y le vas dando otras cosas también, otras herramientas, ahí le creas el interés, porque me estás dando comida porque tengo hambre, pues voy a escuchar lo que tú me quieres decir. Hay dos puntos ahí para mí. Un punto es el de la iglesia, el mensaje a la iglesia, ¿no? O sea, yo como pastor tengo que tener una visión y tengo que tener un mensaje a la iglesia. ¿Para qué? Para que ir dirigiendo, por así decirlo, el camino por el cual debe de recorrer y cómo debe de crecer la persona espiritualmente, ¿verdad? Y después está el otro público, digamos, por ponerle un nombre, el otro público que es el público que no conoce a Dios. Y el público que no conoce a Dios, ahí me parece que está muy claro en la Biblia, porque a veces queremos captar la atención de acá, de allá, de esto, de lo otro, de diferentes maneras, y a veces tratando de igualar cosas que hace el mundo, ¿no? La gente que está en el mundo. Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios está bien claro que, por ejemplo, la gente no se va a convertir por milagros. Porque cuando estamos hablando de conversión, estamos hablando de cambiar de rumbo, de cambiar de vida. Estamos hablando del milagro más grande que existe, la salvación del alma, el cambio de una persona. Entonces, la Biblia no dice la gente va a ser cambiada o va a ser tocada porque vio un milagro. Puede que de repente Dios use un milagro, pero vos sabés que yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue sanado de cáncer, un cáncer terminal, 2 meses de vida le habían dado. Hace 27 años que está vivo, Dios le sacó un tumor en el tercer ventrículo del cerebro y en toda la columna, ¿entendés? Y hemos ido a predicarle a personas con las resonancias magnéticas, la antes y el después, y esas personas no creyeron. ¿Entendés? Y es un milagro tremendo, a tal punto de que la mutualista y el SEM le pagaban en aquel momento, que era carísimo, las resonancias magnéticas a causa de lo que había ocurrido, porque se moría el tipo. Ahora, la Biblia no dice que sea ni por los milagros que se va a convertir la gente, sino que dice que se va a convertir por la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces de ahí podemos arrancar para varios ramales. Lo primer ramal que tenemos que hacer es cómo predicamos la palabra de Dios. Una vez que nos convertimos, Preparación. Una vez que nos convertimos, fuimos llamados. Sí. Una vez que nos convertimos, fuimos llamados. Después está la parte de empezar a adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida y el conocimiento que tenemos a través de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y la revelación que venga hacia nosotros de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aprender de la gente que sabe más que nosotros, por supuesto. Sí. ¿Entendés? Yo hoy en día, por ejemplo, capaz que suena soberbio, pero hay cosas que de repente veo predicar personas, agarras prédicas en internet, por ejemplo, y hay cosas que me rechinan en los oídos. ¿Entendés? Que no me como ese verso. ¿Viste? Sí. Y después está la gracia que uno ya trae personalmente cuando nace, unido con la gracia que Dios pone en tu vida. ¿Entendés? De ahí es que la gente, por ejemplo, muchas veces dice, qué bien que le cae a este loco, qué bien que le cae a todo el mundo. ¿Entendés? A todo el mundo le cae bien. ¿Y por qué le cae bien? Y bueno, le cae bien porque de repente tiene una gracia que Dios puso sobre su vida y por eso le cae bien. ¿Entendés? Ahora hay que, hoy en día, creo yo, saber explotar esa gracia para que, como decís vos, en un reel explote el mundo espiritual. O sea, para los que no conocen, en menos de un minuto poder transmitir un mensaje.
que es la idea. Exacto. Ahora, ¿sabes qué? Yo discrepo un poquito contigo, Pablo. Yo creo que los milagros lo que hace es llamar la atención de la gente. Claro, no, ni O hablar. sea, nadie se convierte por un milagro, estoy de acuerdo contigo. Ni hablar. Pero- Porque pasaba, por ejemplo, con Anacondia, Gigi Ávila. Hemos ido a campañas y lo hemos visto. Gente que pasaba en malones a entregarse a Cristo porque decían, pero pucha, si vino en silla de ruedas se va caminando. Claro. ¿Entendés? Eso Pero llama. yo también vi, por ejemplo, Gigi Ávila vino en el año 77 por primera vez a Uruguay. Ajá. Entonces llevaron a un vecino de mi barrio que estaba en silla de rueda, cuadripléjico, movía solo la cabeza, lo lleva el hermano borracho y lo deja en el lugar donde había para gente, en el Francini, Sí. en el lugar donde había para la gente sí, que estaba en silla de rueda, lo deja y se va a un boliche a tomar, ¿no? Y a jugar al pool. Un boliche que estaba cerca ahí de la cancha de Defensor. Cuando viene, el tipo se encuentra al hermano parado y con la silla de ruedas en la mano. Entonces él que venía ya, Venía entonado. venía muy entonado, quedó fresco en 2 segundos. ¿Entendés? Empezó a ir a la iglesia. Ahora que yo conocí la vida de él totalmente, ¿entendés? Fue una vida de tropiezo, uno tras del otro. Nunca hubo una conversión genuina. De hecho, la Biblia nos ¿Entendés? muestra un reflejo que creo muy importante. ¿Cuántas personas sanó Jesús en su ministerio? ¿Cuánta gente alimentó? Y cuando vos ves la iglesia que permaneció en la enseñanza de Jesús, eran 120 que son los que reciben el día de Pentecostés. Sí, empezaron 500. Empezaron 500 y fue bajando la 120 es el día de Pentecostés. ¿No? Entonces, esos son los que logran permanecer. Entonces, los milagros no te llevan, que son las formas de captar la atención. ¿Qué es lo que captó? Y yo creo que también captó de esos 120 fueron los que mantuvieron una intimidad con Jesús. Porque ahí estaban los apóstoles, salvo Judas que se había ahorcado. Los apóstoles estaban la gente muy cercana que fueron llamados por la atención, tal vez por un milagro para empezar a seguir, pero después hubo algo mucho más profundo, que era lo que hacía Jesús. En definitiva, Jesús llamaba la atención con parábolas, pero no se la explicaba a todo el mundo. Jesús mismo dice, a ustedes les explico, ok, esto significa, la parábola del sembrador significa a los que le llegó el mensaje y de repente los problemas del mundo vinieron, lo ahogaron y se quedaron sin su fe. ¿Sí? Hay una enseñanza que logra, pero la captación de la gente, obviamente, ¿por qué fueron los primeros discípulos? Pedro, ¿por qué siguió a Jesús? Porque hizo una multiplicación de peces. La pesca milagrosa. Si vos entras a analizar, a uno le dijo, cuando te vi en la higuera, y quedaron, ¿cómo que me viste en la higuera? Cuando estabas haciendo eso en la higuera, y te sigo, o sea. Solamente estaba pensando Claro. y ya, sí. Eso es lo que el reel, digamos, de la antigüedad, el captar la atención. Pues en ese caso nosotros debiéramos, si estuviéramos trabajando dentro de esto o utilizando esa herramienta a favor, mantenernos al día de dónde está la necesidad para nosotros entonces atacar o dar, suplir o ofrecerle esa opción al que tiene la necesidad de que se mantenga o que quiera seguir buscando. Te estoy provocando a que sepas que tu necesidad yo la puedo saciar aquí. Y eso es lo que hace la mayoría de todos los que trabajan con ese tipo de contenido. Es conocer dónde está la necesidad de X o Y cosa para provocarte a que entonces te quedes aquí y sigas entonces prestando atención a. Lo que se busca en esos reels es provocar la atención. ¿Y cuántas veces un solo reel puede provocar que ciertas personas comiencen a darle vista a todo el resto de los demás reels o contenido que tienen en su propia página? Exacto, entrar a buscar en ese punto donde le captó la atención. Exacto. Y eso lleva una parte importante. Ajá. Lo captamos y después lo seguimos alimentando. Ah, No lo dejamos. Ah, fundamental. Sí, Fundamental que lo captemos y la sigamos alimentando. Por eso es que hay que estudiar dónde está, cuál es la necesidad.
¿Cuál hay es que la estar necesidad? preparado. Para poderla seguir provocando a que el que tiene esa necesidad se siga alimentando o siga buscando dónde es que está esa fuente ¿Dónde que está puede esto saciar. que hizo efecto en mi vida? Sí. Exacto. Sí. También hay que entender, creo, mira, antes que nada me olvidé, diste la mejor definición de marketing que he escuchado y mira que he escuchado un montón, buscar la necesidad e ir a ese punto. Eso es una mejor definición de marketing que hay. Pero una de las cosas que creo que es importante en estos tiempos es los métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza, cómo enseñamos la palabra de Dios. Y creo que en ese aspecto la iglesia está un poquito desactualizada. Sí. Correcto. Estamos un poquito fuera de los tiempos que vivimos. Tal vez en su momento fue muy vanguardista, pero hoy no tenemos los métodos de enseñanza adecuados a los tiempos que corren. Lamentablemente no le damos esa evolución a la enseñanza. Según el planeta, el mundo va evolucionando. Nosotros debemos de también buscar la forma de evolucionar para mantenernos al día, para que según cambió la mentalidad de esta generación, nosotros tenemos que ir entonces también una forma ajustándonos a ese tipo de, claro está, sin salirnos dentro de lo que está, pero sí para mantener siempre captando esa atención, sí para poder mantener una predicación hoy día. La juventud, ¿verdad? La generación está acostumbrada a un reel. ¿Qué tiempo le van a dedicarle en una iglesia a una prédica de 30 minutos, de 20 minutos? O sea, Yo lo veo. tú prepararte y comenzar a alimentar esa necesidad en tu mensaje y ya no buscando captarlo en 5 segundos, 2 segundos, que esa persona se mantenga con el deseo de seguir alimentándose por unos 20 minutos, unos 15 minutos. Hay una cosa que también tenemos que entender, Caleb. Dios no nos mandó a ser creyentes. Jesús nos dijo, vayan y hagan creyentes a todas. Vayan y hagan discípulos. Llevar el Discípulos. mensaje. Discípulo. Hacer discípulos El significa... problema, ¿sabes cuál es también ahí? Yo le busco el problema a todo. Pero el problema, ¿sabes cuál es también ahí? Cuando vos querés hacer discípulos tuyos en vez de Cristo. Ese es bueno, eso otro es tema. Ay, Ese es vamos, otro programa. Ese es Esa otro programa. historia. Así hasta el fondo del dedo del ventilador. Exacto. Pero yo creo que hay que ser discípulo de Jesús. Porque cuando la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Sí, claro. O sea, ¿no? Y uno puede creer en Dios en un montón de cosas. Y más en este tiempo donde hay un exceso de información, una de las cosas más importantes es qué tipo de discípulos estamos formando. Sí, qué tipo correcto. de personas tienen bases cristianas, dónde están sus enseñanzas, porque lamentablemente en este tiempo, al no tener esas bases, van como de acá para allá. Yo creo que el problema, como estamos hablando, y lo que tú acabas de decirle, el discipulado. Es muy fácil hablarle a la gente de Cristo. Es muy fácil yo decirle a la gente lo que Dios hizo conmigo. Porque Dios ha hecho cosas grandes conmigo, con mi familia. Pero después me voy. Y se supone que si nos mandó a discipular, tenemos que nosotros formar una relación con estas personas y procurar y ver que ellos vayan desarrollándose, aprendiendo y a ser discípulos. Y de esa manera que nosotros poco a poco nos integramos y estamos con ellos, les podemos llevar a la formación, los podemos llevar al entendimiento para que no se le haga tedioso. Y esa es una de las formas en que estamos fallando, que tenemos que actualizarnos. Siempre digo, no se olviden de lo que de lo que hacemos. No se olviden de predicar personalmente en la calle. El evangelismo personal sí es bueno, pero tenemos una tecnología que no podemos decir que es mala. Podemos usarla de una buena forma. Inclusive la tecnología que ya estamos usando sigue evolucionando y tenemos que seguir viendo qué cosas se están integrando, qué cosas dentro de esa tecnología yo puedo utilizar. ¿Cómo lo voy a hacer para que a la gente no es que se le haga fácil, sino que se le haga una forma en que tú entiendas, en que el mensaje llegue, porque no es cumplir. Yo hablé, ya cumplí. No es cumplir con hablar. Es buscar de que la gente entienda. Ya tú entendiste, ahora es tu decisión. Pero no fue que yo lo dije por decirlo, ya tú entendiste. Pero en definitiva, como venimos hablando de este programa, eso es llamar la atención. Sí.
y no tener ese déficit de atención que lamentablemente hoy se corre en todos lados, porque eso no pasa solo en la iglesia, No, pasa pasa en en todos nuestras lados. escuelas, pasan los que dan seminarios, en lo que sea, hoy hay En todo, ese en déficit. todo. Dentro del mismo mercadeo, el que está tiene que estar evolucionando y cambiando. Una técnica que te funcionó una semana no necesariamente te va a seguir funcionando por un mes o por 2 meses. Tienes que seguir evolucionando, tienes que seguir buscando la forma de provocar ese deseo de búsqueda o de llenar ese vacío, ¿verdad? Que es lo que provoca a cada persona que está hoy día, ¿verdad? Es llenar un vacío, es llenar una necesidad, suplir una necesidad. Y muchas veces son cosas sencillas. Muchas veces te cambian la imagen, te cambian los dibujitos que hay en el... para llamar tu atención. El mensaje sigue siendo el mismo. Para llamar tu atención. Y eso debemos hacer a veces los cristianos. A veces pensamos, no podemos... No, esto es así y es así. No, hay veces que le cambiamos el dibujito y ya la gente, mira, déjame ver qué hay de nuevo en esa lata. Porque el dibujito cambió, no hay nada nuevo. El dibujito de afuera. Ujú. Sí, a mí me gusta muchísimo lo que hace Jesús, por ejemplo, con un endemoniado gadareno. Me encanta, porque ese hombre recibe un milagro, una liberación súper importante, y ante ese concepto él dice, yo voy contigo, maestro. Sí. Sin embargo, Jesús le dice, no, vos no subís a la barca, vos te quedás acá y andá a contarle a los tuyos las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida. Uh-huh. Me gusta eso porque logró Jesús captar su atención, enamorarlo y después inmediatamente impulsarlo a ser un evangelista. Cosa que hoy muchas veces nosotros ponemos, bueno, hacete un curso de esto, hacete un curso de lo otro, para que entonces recién puedas ser un evangelista y puedas hacer cosas. Ese dinamismo que a veces se ha perdido, es ese dinamismo que Dios quiere usarte en tu vida. Y hoy donde nos estés mirando, donde nos estés escuchando, tengo la mejor noticia, es que Dios quiere usar tu vida, que quiere que sea la persona que capte la atención de tu vecina, de tu hijo, de tu esposa, de el compañero de trabajo, de tanta gente que te está observando cómo te estás moviendo, cómo estás andando y que definitivamente Dios quiere usar. Así que queremos invitarte, antes que nos vayamos, nos quedan pocos minutitos, que ir a nuestras reuniones. Empezamos hoy con Pablo. Hoy jueves. ¿Qué pasa, Juan? ¿Dónde vamos ¿Qué hoy? pasa hoy jueves? Con Lorenzo Carnelli. Tenemos reunión a las 19:30, reunión de inmigrantes. Que quiero aclarar una cosa. Está abierta a todo el mundo, invitado todo el mundo. No es solo... No solo inmigrantes. Después, mañana viernes, 19:30, reunión de oración. Y el domingo tenemos reunión general 10:45, pero comienza a las 10 con Escuela Bíblica. Escuela Bíblica. En el caso de Rode Cecilia Telechía, te invita a Vilar de Bo 1900 los días jueves 19:30 horas. Esquina. Ramón del Valle Inclán. Ya lo tengo memorizado. Y los domingos a las 18 horas. En mi caso, Camino a la Paloma 2010. Hoy jueves 19:30 horas y los domingos a partir de las 11 de la mañana y como siempre los martes nuestra reunión de oración a partir de las 19:30 horas. ¿Algún anuncio que tengas para hacer, Caleb, en estos últimos minutos? Ya no me quedan anuncios los de Villarrica. ¿A dónde fue? ¿Villarrica? ¿Cuándo tiene reunión? Villarrica tiene reunión casi todos los días, así que ahí es fácil. El que esté en Bayamón cerquita puede ir lunes en la noche a las 7:30 culto de oración. Puede ir martes en la mañana si no sale de noche, de 9 a 11 de la mañana, ayuno y oración. Puede ir miércoles 7:30 de la noche, estudios bíblicos. Puede ir los jueves en la mañana, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en ayuno y oración para las personas mayores que tal vez de noche no pueden estar en la calle. Puede ir los viernes que tenemos cultos de sociedades. Muchos cultos reunidos, niños, jóvenes, adultos, todos a 7:30 también. Puede ir los domingos a las 9 de la mañana, escuela bíblica. Puede ir los domingos a las 5 de la tarde, culto evangelístico. O sea que el único día libre es el sábado, por lo que me acabas de decir. El Y sábado también puede aparecer alguna actividad. El sábado para te hacer tengo que dar las sábado. actividades especiales. Pero hay que ir a la... Así que no hay opción si estás en Puerto Rico, Villarrica te espera todos los No días. te podemos escapás, decir, todos los días. Todos los días hay algo. Así que bueno, captamos tu atención. Bueno, gracias por estar compartiendo esta serie de programas que hemos hecho. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer. Ujú. Así que no me queda más decir que el próximo martes a estas mismas horas... Charlando en familia.